this is the end. Hanma es un personaje enigmático, llama la atención desde su diseño y expresiones. Pero, ¿qué hay detrás de este joven que irrumpió de repente en una noche lluviosa? En este video haremos un recorrido por sus apariciones para analizar y conocer un poco más sobre el llamado Dios de la Muerte. La primera aparición de Hanma es en la batalla de Moebius mientras dice que aburrido. Y esta frase es importante ya que evitar el aburrimiento en este personaje será lo que lo mueva en su accionar. Notaremos también que en sus manos tiene tatuados dos kanjis que significa castigo y pecado. Y les informará a todos que por el momento estará a cargo de Moebius y que su nombre es Hanma. Y tomará a Mikey como su enfrentamiento directo, a quien este lo acusa de ser quien está detrás de todo. Mikey lo golpea con su famosa patada que vimos anteriormente puede ser letal, pero para sorpresa de todos, Hanma logra detener esa patada. Luego dirá que su misión es destruir Touman y que con sus propias manos buscará acabar con el invencible Mikey. Finalmente, mostrando el símbolo de su mano que dice castigo, dirá que los destruirá. La banda de Moebius, que tiene 100 personas, irá contra ellos. Incluso amenaza a sus integrantes diciendo que si corren de esta batalla, él mismo los cazará y golpeará hasta que no tengan dientes. La llegada de más miembros de Touman convierte esta cacería en una batalla campal, y Hanma disfruta de esto. Ríe mientras golpea a los demás hasta que llega a su objetivo, Mikey. Después de un intercambio que no vemos, Hanma está agotado y nota que Mikey no se ha agitado siquiera. Escapa de este enfrentamiento no sin antes advertirle a Mikey que va a formar la pandilla más ruda de todas y que su nombre será Valhalla. Acto seguido dirá que será el primer vicepresidente de Valhalla y que desde ahora Touman no tendrá paz. El siguiente momento de su aparición será en el futuro, donde Hina es asesinada, empezando a mostrar cierta relación entre Hanma y la muerte de Hina. En la vuelta al pasado lo vemos ya en Valhalla como quien debe decidir si Baji entra en Valhalla o no. Luego de decirle a Baji que debe expresar su deseo de unirse a Valhalla, justifica esta decisión diciendo que su reclutamiento le dará un gran impulso de poder en esto de aplastar a Touman. Si bien está la posibilidad de que Baji sea un espía, con Takemichi como testigo y consultando a Kazutora, decide que Baji a partir de ese momento será miembro de Valhalla. Finalmente envían a Takemichi a darle un mensaje a Mikey, que la batalla entre Touman y Valhalla será en el basurero el 31 de octubre. El día de la batalla llega y Hanma sigue en busca de Mikey, pero su batalla será contra Draken, que interrumpe el combate entre Kazutora y Mikey. En el intercambio verbal nuevamente vemos esta idea de divertirse en la situación o en una pelea. Esta idea de diversión se refleja en su estrategia, donde llama a Draken escondido detrás de los miembros de Valhalla como si fuera un juego. Una vez que Draken logra llegar a él, incluso se burla diciéndole que se ve completamente agotado. Y la pelea directa se da entre ellos, Hanma esperándolo con una sonrisa, disfrutando del momento, pero sucede algo que no esperaba. Recibe el golpe de Draken, pero es tan fuerte que lo manda a volar. Un dato curioso es que bloquea el golpe de Draken con el mismo brazo que lo hizo con Mikey. Incluso en que, a pesar que claramente está en desventaja, no duda en reír y decirle que en realidad ha bloqueado el golpe. Más tarde, cuando Draken quiere ayudar a Mikey contra Kazutora, el mismo Hanma se interpone recordándole que es su oponente. Luego de que Baji cae, Mikey sentencia el fin de la batalla, algo a lo que Hanma no está muy de acuerdo. Le dice que no es algo que él pueda decidir y lo insulta. Y Mikey le demuestra, con una patada tan feroz que deja la sonrisa burlona de Hanma marcada en el aire, que sí, él puede decidirlo. El rostro de Hanma, aún con esa sonrisa que lo caracteriza, toca el suelo y ahí se queda. Más tarde sabremos que fue el mismo Hanma que, en medio de la pelea contra Draken, llamó a Kazutora para decirle que Baji era un traidor y le dice que lo mate, lo que terminará con Kazutora justamente apuñalando a Baji. En un giro inesperado de los eventos, Hanma se presenta en la reunión de Touman. Se presenta y les dice que Valhalla nunca tuvo un líder, por lo que, como han sido derrotados, se unirán bajo el estandarte de Touman. Es decir, ahora Valhalla está afiliada a la pandilla de Tokyo Manji. Pero hay algo clave en esta reunión, ya que Hanma dice que quien facilitó esta unión y lo hizo posible no es otro que Kisaki. Por primera vez podemos ver de manera explícita que hay una unión entre estos dos. Luego de esto, ya en su versión del futuro, tendrá un tono mucho más serio y calmado, hablando sobre pagos y negocios, e incluso la importancia de que la policía los está buscando. También dice que esto no es un patio de juegos, en un total contraste con la personalidad con respecto al Hanma que conocemos, mucho más irresponsable, alegre y caótico. En esta reunión, curiosamente, él es quien quiere poner orden, ya que entre ellos hay un traidor. En el pasado y ya en el arco
arco de los Black Dragons lo veremos defender a Kisaki tomando como rehén a Takemichi. En este momento ya no es secreto que estos dos trabajan juntos. Incluso se une al trabajo en equipo con Kisaki, Takemichi y Chifuyu para evitar que Hakai mate a Taiju. Además, a pesar de la gravedad de la situación, como lo es de tener un intento de asesinato y hacer equipo con ellos, no duda en bromear y preguntar cómo se llamará su equipo, y da dos nombres, los Hanmas, mi favorito, y Equipo Matatodos. El plan es que Kisaki y Hanma esperarán a Taiju fuera de la iglesia mientras Takemichi convencerá a Hakai dentro. Pero vemos a Hakai atar algo o alguien y ese alguien es Chifuyu, mostrando que los ha traicionado y quieren que esa pelea entre Hakai y Taiju tenga lugar. Hanma le pregunta a Kisaki si tenían planeado traicionarlo desde el principio porque trabajaron con ellos en equipo, a lo que Kisaki responde que simplemente es divertido ya que no pueden hacer nada, y como si le hubieran contado la mejor broma del mundo, Hakai se ríe para luego decirle a Kisaki que es su tipo y que es el único que lo mantiene entretenido. Otra vez este tema de la diversión. Después del arco, cuando expulsan a Kisaki, no duda en agregar que él también se irá y que se llevará a los miembros de Valhalla con él. También se interpondrá e irá contra Draken cuando este se le acerque a Kisaki. En una escena siguiente vemos a Hanma y Kisaki expulsados de Touman, sorprendidos de que Takemichi finalmente pudiera lograrlo. Kisaki dice que esto no se termina aquí. Y es verdad, ya que en la escena siguiente se encuentra con Isana para ingresar a Tenjiku. Y en la confrontación con Takemichi, donde Hanma le recuerda que deben irse, y se van en su motocicleta que tendrá un rol importante en la siguiente vez que veamos a estos dos, ya que es cuando están planeando el asesinato de Emma. Él le dice que él no es de ensuciarse las manos, mientras nos da el primer plano del tatuaje con la palabra castigo en Hanma, un detalle que veremos más adelante. Kisaki dice que ya no puede confiar en nadie, la moto sale a toda velocidad y el golpe le da de lleno a Emma mientras salen huyendo. En la batalla en sí, Hanma solo hace una observación sobre lo acabado que está Touman, pero luego rescata a Kisaki y salen nuevamente a toda velocidad diciéndole que le debe una. Pero la desesperación de Kisaki hace que Hanma pierda el control y se caiga. Con la misma motocicleta que habían matado a Emma, es aquella que ahora no puede seguir, y cuando ve a Draken y Takemichi los espera y los golpea, pero Draken logra parar el golpe, lo que da lugar a un nuevo enfrentamiento entre ambos, cosa que ya hemos visto antes, pero esta vez hay mucho más en juego, y en esta batalla Draken sale ganador, reconocido por el mismo Hanma, ya que tiene más sangre y moretones en el rostro que antes, lo que muestra que realmente fue apaleado. Nuevamente habla del cansancio y se sienta. Ya habíamos visto que Hanma es de cansarse con facilidad, o al menos no tiene la misma resistencia que los demás. Finalmente acepta que perdió y dice que Kisaki ha escapado, pero Kisaki en realidad ha muerto. La simbología del castigo justo antes de matar a Emma ha caído sobre ellos. En Kisaki ha sido la muerte y en Hanma ha sido vivir como fugitivo y nuevamente en aburrimiento, ya que al final de este arco lo vemos decir que los días se están volviendo aburridos. El miedo de Hanma que más teme, y que el hecho de huir también lo está enojando. Más tarde tendremos un capítulo especial sobre cómo Hanma ha percibido todos estos acontecimientos, desde el 2005 cuando era apodado el dios de la muerte, y lo vemos ganando un combate contra 10 contrincantes él solo. Sin embargo, a pesar de esto vemos que está aburrido, habla de que tiene una vida sombría y se pregunta si seguirá así hasta la muerte. Pero algo cambia todo esto, cuando Sanai le presenta a Kisaki y le pide que se convierta en su peón. Esto despertó su interés, algo nuevo en su sombría y monótona vida. Siente una aura diferente en Kisaki con respecto a otros delincuentes. Dirá que era bueno persuadiendo gente, mientras vemos cómo planea el ataque de Kiyomasa a Draken. También cómo evitaba sobresalir y manipulaba a todos desde las sombras, como cuando manipuló a Pachin para que apuñalara a Osanai. Y ve con admiración cómo empuja a Peian a ir por Draken. Pero Kisaki nunca ocultó que utilizaba Hanma. Incluso le dirá que solo es una vulgar herramienta, algo para usar, y cuando una herramienta se rompe, simplemente la reemplaza. A lo que Hanma dirá que esa es una vida ideal para él, que cuando está con Kisaki ve el mundo de colores como si estuviera en un circo, entretenido y fuera del aburrimiento al cual estaba tan acostumbrado y del cual quiere huir. Y dice que cada vez estaba preparando un espectáculo más divertido que el anterior, mientras hacemos un repaso por lo sucedido con Kazutora y Usuha. Es que la clave en Hanma es esto, la diversión. Por eso lo vemos desfilar por las bandas, Moebius, Valhalla, Touma y Tenjiku. Él no busca honor o pertenencia, busca entretenimiento, y si eso implica ir de banda en banda,
lo hará. También dirá que conocer a Kisaki lo hizo volver a amar la vida. Justo entrando en el arco de Tenjiku, Kisaki le pregunta por qué continúa siguiéndolo, a lo que Hanma le responde que se lo dirá cuando esté muerto, y luego de que ambos se ríen, dirá que es una promesa. Antes del ataque a Ema, Kisaki le dirá que sabe muy bien que no está hecho para el papel principal y que es solamente un payaso, pero que eso no le impedirá conseguir lo que quiere, a lo que Hanma dirá que es la primera vez que dice lo que siente en su corazón, y tiene razón, ya que antes era una simple herramienta y ahora está compartiendo algo más íntimo con él. En la huida, Hanma le pregunta a Kisaki si esto es solo el comienzo de todo. Esperaba mucho más de este circo, y el circo llega a su fin, porque en el siguiente panel ve la muerte de Kisaki. Por primera vez vemos una expresión en Hanma que no es una sonrisa burlona, lo característico en él durante toda la obra. Se lo ve impactado, sin poder creer lo que ve. La función ha terminado, el payaso ya no tiene más trucos que mostrar. Y entre lágrimas, la sonrisa se asoma y se mezcla entre estas mismas lágrimas con un comentario que define la filosofía de Hanma. Qué gran manera de morir. Es importante recordar que Hanma le tenía miedo a una muerte aburrida y ahora ve que Kisaki ha conseguido una muerte, en sus términos, digna. Es el año 2008 y vemos a un Hanma físicamente diferente al Hanma que estamos acostumbrados a ver, frente a la tumba de Kisaki, diciéndole que ha venido a cumplir su promesa y contarle sobre esa historia. La historia que les acabo de narrar, la historia del payaso y el dios de la muerte. Veremos qué nos tiene preparado Hanma en este último arco. Confío en que tendrá más protagonismo y por ahora podemos decir que fue un dios de la muerte que se encontraba aburrido, que encontró a través de alguien más un entretenimiento, un circo que le permitió ver el mundo de colores. Es irónico que, como los símbolos en sus manos, el pecado fue disfrutar con el sufrimiento ajeno y el castigo fue que el dios de la muerte vio morir a su amigo, volviendo a la vida aburrida que tanto temía.